y más viajes realizó. Marchan a Jotunheim para sembrar terror. Utgarda les recibe. Si nos queréis zurrar, tendréis que demostrar que vuestra fama es real. Loki fue derrotado en ver quién comía más. Thor intentó beberse un cuerno de cerveza que no acababa nunca. Le retaron a levantar a un gato, pero solo pudo con una pata. Y se enfrentó a una vieja a la que no pudo ni mover. Derrotados regresan a su hogar, pero Utgarda les detiene. Dioses, me habéis sorprendido, os he intentado engañar. Con mi magia todo lo cambié, con gran poder os enfrenté, oídme y lo explicaré. Loki luchó contra el fuego, Thor casi se bebe el mar. Ese gato es Jormungandr y la vieja es la muerte. Maldito, te voy a matar. ¡Maldito! Tío, no te vuelvas Loki. Quedan miles de historias sobre Thor que no caben en esta canción. Si sufres ataques violentos, recuerda que tú no eres Thor. Eres un dios y tú no. Toma tu medicación. ¡Yapa! ¿Cómo estamos, gente? Muy buenas a todos, aquí de Cielo Galo. Vamos a empezar hoy con un directaco que toca Indie World y mañana tendremos otro. Mañana nos toca el Resident Evil Showcase. Hay ganazas. ¡Yapa! Y también tengo pensado, ¿vale? Porque lo estoy hablando con Master Freak, porque él subió un vídeo con el tema de la saga de Broken Sword. Tengo la saga, ¿vale? Tengo la saga. El problema es que empecé el primero y el segundo es imposible jugarlos. Por problemas de... porque me quiere un programa externo. Es bastante jodido, me va bastante mal. Siendo un PC tan actual, la verdad es que me va bastante mal. Pues entonces, como los tengo vistos en Play 1, me los voy a bajar en Vita y los voy a jugar ahí. Entonces, cuando ya los tenga acabados, entonces, posiblemente vamos a tener retroanálisis, pero de la saga de Broken Sword. No sé si los haré todos. Me gustaría hacerlos todos. No lo sé. Pero estaría bien. Estaría interesante. Así que iremos viendo a ver qué pasa. Bueno. Y nada, tenemos aquí el Indie World, ¿vale? Que empieza en 20 minutos. Un momento, por favor. Vale, a ver. Ok, ahí está bien. Uy. Me tocó yo aquí algo que no era. ¿Pero qué coño? Y nada, eso. Que vamos a tener contenido de Broken Sword. Ya que me parece una saga que... Es que es una saga que acabó bastante abandonada. Y creo que es una buena forma de traerla de nuevo. Porque Masterfish sí que hizo el vídeo. Y la verdad, estaría interesante. Estaría interesante traerlo y así comentar cositas. Lo tengo aquí, ¿eh? Tengo aquí el Indie World. Te había quedado. Por eso vamos a ir comentando cositas. Y listo. Vamos a ver qué tal. Bueno. Tenemos aquí una. Ubisoft cerrará los servidores de varios juegos antiguos, Assassin's Creed, Rainbow Six, Far Cry y más. Esto a mí me preocupa.
Esto a mí me preocupa porque el problema de estos juegos son los Always Online, que son los juegos que requieren conexión permanente. Cada 3 veces. Vale, perdonad, ¿eh? Ya está. Os tengo aquí en visto, ¿vale? Aquí. Si queréis comentar alguna cosica. De esta hice yo vídeo. Yo lo tengo que decir respecto a esta película. Yo creo que es lo peor que he visto en 2021. Mira que se pueden hacer películas malas, y lo digo así. Yo no entiendo cómo a este tío le siguen permitiendo hacer películas basadas en videojuegos. No lo entiendo. La verdad. No lo entiendo. La película es que es un coñazo. Y la duración 109 minutos. Esto no sabe. La duración no es real. No dura 109 minutos. Dura. ¿Cuánto duraba? Casi 2 horas duraba la película. Pero un coñazo. ¿Cómo que magnífico? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo que magnífica? Mira, yo le doy un uno. Cosa más horrenda de película. Yo le doy un 9. Yo le doy un uno. La película es mala de cojones. La película la vi, vamos. Un coñazo importante. Vale, llevamos 7 minutos de. ¿Se apaga la cámara? ¿Se apaga la cámara? No. Vale, vale, vale. Trece minutos. Pues nada, vamos a hacer tiempo ya. Y a ver qué pasa. Ay. Bueno, voy a hacer una cosa. Ir comentando si tenéis algo que comentar por ahí. Voy a poner la cámara. Vale. Vale. Este lo voy a meter en peseguita. No, aquí no, porque me tengo que registrar. Y no me da la real gana. Es que sé que The Broken Sword en PlayStation 1 hay dos. Luego en PlayStation 2 salió el tercero y no recuerdo si salió alguno más. Es que es una putada, tío. ¿Me va a tocar buscarlo luego o qué? A ver, The Broken Sword ahí. Está.
el primero, luego está el segundo, luego salió el tercero, luego salió el cuarto, que es el Ángel de la Muerte, eh, la sombra de los templarios. Mm, Hombre, a lo tonto el Broken Sword 5 lo puedo jugar en Switch. Eso es un punto bueno. No lo descarto, ¿eh? Vale, pues nada. Tocará hacer conversión y a tomar por culo. Joder. Es que esto sí que me interesa jugarlo, porque los tenía bastante olvidados. Y esto sí que la verdad que me gustaría volver a jugarlos. Sobre todo el tercero. Vale, quedan 10 minutos. Me da tiempo, me da tiempo. Creo que me da tiempo. Joder, venga ya, tío. Oh, les molesta con el puto adblock, tío. Pues luego para meterte ahí 1000 anuncios, que aún todo cagable. ¡Shh! Me está bajando ahí. Tira, hombre. Director. Que te meto. ¿Me escucháis, no? ¿Me escucháis, no? Sí. Vale, ya tengo el primero. ¿Ahora se va a tirar esto media hora o qué? A ver si lo encuentro por aquí. Vale, tengo que tenerlo por aquí también. A ver, lines. Bueno, aquí tengo que tener también juegos. ¿Dónde estás? Broken Sword. Quiero el Broken Sword. Sí, aquí está. Tanto el 1 como el 2. Mm, luego lo miraré más a fondo. Vale. No sé, la verdad. Esto tendré que mirarlo en profundidad. Porque no sé qué duración. Porque, a ver, me dijeron que eran cortitos los juegos de Broken Sword. Vale. No parece muy largo. Vale, perfecto. Pues ya está. Ya lo tengo. Ok. Muy buenas, Fran. ¿Cómo estamos? Vale, si se me oye. Perfecto. Vale, voy a ir ajustando esto para que me vayáis viendo. Que no veáis todo el careto ahí. Ay.
¿Cómo que no está jugando en Broken Sword? Muy buena Master Free. Al final me he bajado la versión de Play 1. Ya que la de PC me está dando problemas. Entonces empecé a jugar al tercero y al cuarto. Y al quinto lo juego en Wii o lo juego en Switch. Pero le tengo ganas. Acabo de mirar ahora mismo a ver la duración y demás. Y no. Al menos el primero no es largo. Yo creo que me lo puedo acabar. Yo qué sé, me lo podría. Si me pongo a ello, me podría. No sé. Puede que en el mismo día me lo acabe. Me voy a poner muy fuerte con él. O sea. Ya me acabé el de Witness. Ya me podré. Eso es la cabra que ya la está liando. Puta cabra, tío. O sea, los quebraderos de cabeza que dio ese puto puzzle. Me da una rabia. Vale, quedan 4 minutos. Pero tengo ganas, Tengo ganas de meterle caña al este. Al Broken. Pero le voy a dar en Play 1. Le voy a dar la versión. En PS Vita con la versión de Play 1. Y luego ya el tercero lo jugaré en PC. Son 20 minutos, me parece, de este. Del Indie World. Y mañana tenemos otro directo. Vale, mientras empieza, voy a hacer otra cosa. Uy, empalagosa. Vale, me habían hecho aquí un par de respuestas a varios vídeos. Y voy a responderlos ahora. A ver. A ver. El que hicieron los fans, complicado. Porque si tengo que utilizar el programa, el del este, el que mandan, porque realmente para jugar a los antiguos tienes que usar un programa especial. O sea, no puedes utilizar eh, el sistema como tal. Tienes que utilizar un programa externo y me da bastantes problemas. Entonces, si tengo la posibilidad, sí, lo jugaría. Si no, pues miraré a ver. Pero complicado. Muy buenas, Tiger. Te has afeitado por fin. Sí, ya tocaba. La pedazo de barba ahí que flipas. Y una barba, pero que flipas, ¿eh? Pero si tengo la posibilidad, quiero jugar a todos los que pueda. Si puedo con toda la saga, la jugaré toda la saga. Si no, jugaré a los que pueda. Pero me lo he bajado, o sea, me he bajado hoy la saga completa. Digo, voy a jugar al primero. Para darle y demás. Si no me lo acabo, pues nada. Así mientras, pues hago tiempo para el evento. Y me empieza a dar problemas el programa. Entre que no me cogía el ratón. Luego, cuando salía del programa empezaba a darme problemas. Empezaba a hacer movidas muy raras. Y he dicho, tomar por culo. Están los dos en Play 1, tanto el primero como el segundo. Me lo jugaré. Y ya como el tercero ya se puede jugar sin programas externos ni mierdas, a ese ya le meteré caña. Ese le tengo unas ganazas, tanto al primero, tanto al tercero como al cuarto. Le tengo muchísimas ganas. Pero sobre todo el tercero, por la escena del avión. Ese momento era brutal. El momento del avión
era brutal. Molaba muchísimo el juego. Hombre, claro. Eso está asegurado, te lo digo ya. Eso está asegurado. Ya solo por el momento de la cabra ya es digno de mención. Puta cabra, tío. Ay, coño. Qué frío. Vale, 15 segundos. No va a salir Silson. O sea, vamos a ver. Yo, la verdad, me gustaría que saliera Hollow Knight Silson, pero no. Yo creo que no. Yo creo que no va a salir. Yo creo que aquí no va a salir. Venga, Peggy 18. A ver qué decepciones nos traen hoy. Es Peggy 18, ¿eh? Ojo, que pueden haber juegos para adultos. Vamos a ver. Hello, everyone. Welcome to Indie World. My name's Ted. And I'm Elise, and we're here to check out a fresh selection of indie games coming to Nintendo Switch. ¿Saldrá alguno para hoy? There are lots of great games out there, Ojalá que sí. and we're here to help you find your O van a next ser como el favorites. otro. So let's Y van get a empezar started. para dentro de meses. Hey, it's me, Alex. I'm okay. ¿Qué es eso? I met this girl, this boy, loser, at the diner, at the gas station, in the mountains. They were hitchhiking, driving. They were escaping to the border. Looking for someone called Zoe, John, Jared, Sonia. And running from the police, running from some bad guys. They helped me, played games with me. They stole my money. And they made me realize that I have to come back home. I have to make my own way to help the brigades. Where am I? Road 13, Road 42, Road 67, Road 96. Hey, ici Digixart, studio indé du sud de la France. On est heureux de vous annoncer que notre nouveau jeu sortira sur Nintendo Switch. Road 96 est un jeu narratif et procédural inspiré par les road movies des années 90. C'était un super défi de vous raconter une histoire en commençant par n'importe quel morceau et on est très content de la forme que ça a pris. On a mis tout ce qu'on aime dans les road trips, des émotions fortes, des surprises à chaque tournant. Ce jeu, c'est des souvenirs de voyage qu'on a créés juste pour vous. Où on vous emmène, personne ne le sait, car votre chemin vous appartient. On espère que ce premier aperçu de Road 96 vous plaira. I'm excited to see where these roads lead in this procedural story-driven game from Digixart. Take on the roles of different teenagers and hit the open road for a path to freedom. On this perilous trip, you'll meet characters from all walks of life and learn their intertwining stories. Some folks may help you out, others might impede your journey. With thousands of potential paths to take, the decisions you make, both big and small, can drastically alter your experience. What happens if you take the bus? Take it easy. Or call a taxi? In the end, all roads have to lead somewhere. You're not lying, are you? There are many roads. Which one will you take? Road 96 drives onto Nintendo Switch later this year. Hi, I'm Neil. I go by Aerial Knight Online, and I'm the creator and developer of Aerial Knights Never Yield, a narrative runner that captures the spirit of classic games in the genre, but with a few new features and a lot of style. I created this game in Detroit to make space for myself in the game industry, which previously refused to make space for me, and with the help of some of my amazing friends who created something that represents much more. I'm proud to announce that Aerial Knights Never Yield will be coming to Nintendo Switch, which means you can free run your way to victory to the beat of a dope soundtrack at home or on the go. Please enjoy this look at Aerial Knights Never Yield. Sí, vamos, el típico juego de móviles de estos que había hace años. No te iba a la pinta, pero es que de estos juegos he jugado luego el móvil.
Bringing it back in full effect to the next. Running with the best, never missing a step. From the east to the west, I stay fresh, I finesse, I progress with no stress. In and out the city, I get busy, they can't get me, I can't be stopped. I'm on top 100%, I'm giving it all I got. It's on lock, I'm gon' rock, let's roll. They know, rain, snow, nothing gonna get in the way, I just go. I gotta say, this definitely isn't your typical runner. A 3D side-scroller with parkour action set in a futuristic Tokyo-styled Detroit? Sign me up. Run, jump, slide, and dash through the city as the protagonist Wally to save what's left of the future. And you'll no doubt be head-bopping to the amazing soundtrack by Detroit artist Daniel Wilkins, with vocals from artists around the world. Aerial Knights Never Yield slides onto Nintendo Switch May 19th. A demo will be available on Nintendo eShop shortly after this presentation. Annapurna Interactive, publisher of Florence and What Remains of Edith Finch, have a couple more artistic gems headed to Nintendo Switch. Let's take a look. Jack, everybody thinks you're me. We have to face the facts here. We aren't ever gonna be the same again. Why are you only speaking to me and not the others? I bent over backwards trying to keep this family together, but what can I do with this? This is mental! Dad! You've been playing. You're doing anything. This is the next frontier. Pinta interesante. Now show them what you're made of. Y es de Annapurna, o sea que malo no es. How do you know what to keep? Otro. And what to get rid of? There's some things that I can't let go. They transport me to the past, to distant memories, and dreams that cascade into one another. Before I know it, I'm pulled back to the present. Standing here, alone. De momento flojo, muy flojo el evento. Quitando los de Annapurna. Last Stop arrives on Nintendo Switch July 2021. Hindsight comes to Nintendo Switch later this year. On behalf of everyone here at Roll7, I'm stoked to announce our next title. Our new game is a vibrant action platformer taking you on a journey across the island of Radland on a quest to meet the legendary skate gods. Skateboarding is a sport and an art form with so much space for creativity and expression, and that's something we really wanted to capture in our new game. We're embracing the weird, wonderful and diverse sides of skateboarding in a game that's all about going on a road trip with your friends, finding crazy spots, and of course, skating everything in sight. The team have put a lot of love into this project and we're really excited to share it with you. So without further ado, here's a look at Ollie Ollie World. The latest title in the Ollie Ollie series from Roll7 is just off the rails. Tear up the streets of Radland and search for the mystical skate gods on your quest for Nirvana in this slick action platformer. The developers have created a silky smooth gameplay experience with super tight controls and level design that flows with your combos. There are so many tricks to master that even a legendary skater would tremble. There's no need to aim for precision all the time, though. Down for a more chilled out experience? Explore multiple paths through the game's levels. Along the way, you'll get to meet colorful characters, take on quirky side quests, and discover all the hidden secrets of this weird and gorgeous skating utopia. Ride through Radland in Ollie Ollie World, launching on Nintendo Switch this winter. Otro que se va a tomar por culo. Hallo, ich bin Anselm Püter von Studio Seufz aus Deutschland. Vor etwa 9 Jahren kam ich beim Wandern an eine Höhle, die mit einer alten Sage verknüpft ist. Ein alter König legte sich angeblich dort zur Ruhe und bat seinen Diener, ihn aufzuwecken, sobald die Zeit gekommen ist. Ich fand diese Geschichte so faszinierend, dass ich unbedingt ein Videospiel davon machen wollte, wo man 400 Tage lang auf dieses Erwachen warten muss. Und einige Jahre lang war dieses Spiel mein Herzensprojekt, weil ich herausfinden wollte, wie man Zeit
als Spielmechanik verwenden kann, um diese Geschichte zu erzählen. Ich hoffe, ihr werdet alle Spaß haben, jetzt The Longing auf der Nintendo Switch zu spielen. No me jodas. Este era el juego que te tenías que esperar durante 400 días y me parece que era tiempo incluso real. O sea, no era tiempo de juego, sino que era tiempo real. 400 juegos para acabar de este juego. A ver quién tiene huevos a jugar 400 días a esto. Hay que decirlo. Que es interesante, hay que decirlo. Como idea está interesante. Pero, tío, 400 días se les fue muchísimo. Cuando he visto el Longing ya he dicho no creo. Y no es un mal juego. This hand-drawn art style, I've never seen anything like it. And wow, 400 days in real time? You don't actually have to play this adventure game to see how it ends. But that doesn't mean you should leave this little guy all alone. This is a shade, the last servant of a king who once ruled an underground kingdom. Explore dark caves, complete time-based puzzles, and collect items as you long for him to awaken. The Longing comes to Nintendo Switch shortly after this presentation. What's our next game? There is no game. All right then? No, really. The game is actually called There Is No Game. It's a point-and-click comedy adventure filled with riddles and puzzles. There's a broader story here in this non-game as well. Let's not ruin the fun, though. Just know this. If you're looking for something different, something experimental that's full of surprises, then look no further. There Is No Game, Wrong Dimension, launches on Nintendo Switch shortly after this presentation. Hi, this is JF from Tribute Games. And I'm Cyril from The Demo. Today we're very excited to announce Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge for Nintendo Switch system. This game is a side-scrolling beat 'em up. We took direct inspiration from the classic Teenage Mutant Ninja Turtle games like Turtles in Time. We're using the classic and famous 87 design with colorful pixel art. We are really happy to have the game coming to Nintendo Switch, as the platform and features fit the project perfectly. We hope you like this trailer as much as we do. See you in Dimension X. Está remasterizado. O es un juego nuevo. Whoa. Did we just flash back to the 80s? Even better. This is a new game that proudly celebrates its roots. The game is reminiscent of classic arcade beat-em-ups, and it's got a blend of retro and modern visuals. This side-scroller reunites our four favorite turtles as they kick some serious shell. Dive into this bodacious game, developed by Tribute Games and published by Dotemu, who also published Streets of Rage 4 and Wonder Boy: The Dragon's Trap. Cowabunga! Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge comes to Nintendo Switch later this year. Chris Tales, from Colombian developers Dreams Incorporated and Sick, draws inspiration from classic and modern JRPGs. What especially stands out about it is the time-traveling aspect of gameplay. You can shift time during combat, which can have a variety of effects, like making enemies younger and thus easier to defeat. While exploring this handcrafted, dark fairy tale world, you'll recruit a diverse cast of allies and discover new realms, such as the Shining Kingdom of Crystallis. Can you stop the Empress from destroying the world? Chris Tales lands on Nintendo Switch July 20th. Showcasing a stylized Japanese aesthetic, Getsu Fumiden delivers a dynamic hack-and-slash roguelite experience filled with perilous dungeons,
fierce boss battles, and intense skill-based combat. ¿Quién ha hecho eso? Delve into the depths of the underworld while mastering a diverse range of weapons and otherworldly powers to drive back the dark forces dwelling within. Getsu Fumaden, Undying Moon, comes to Nintendo Switch next year. ¡Es de Konami! ¡Hostia puta! Hola, soy Guille de Lienzo, el estudio mexicano detrás de Aztec Forgotten Gods. Hoy estamos súper emocionados de compartir con ustedes por fin nuestro siguiente proyecto. Un juego de acción-aventura inspirado en una de las culturas más hermosas del planeta. Aztec Forgotten Gods combina una historia profunda con un universo fascinante y lleno de acción. En Lienzo estamos muy orgullosos de poder compartir un poquito de México con jugadores en todo el mundo. Esperemos que les guste. ¿Qué nos habla? Siglo XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV. ¿Cuándo sale esto? Oh, quiero jugarlo, pero no es cómo. Hostia, qué guapo, tío. Mola, mola. Si se le ocurran, puede salir algo. If you're looking for a grand adventure, look no further than Aztec Forgotten Gods. It tells the story of Ashley, a courageous woman who battles colossal deities. The game puts Aztec mythology and futuristic technology front and center. As Ashley, you'll gain powerful arm upgrades, traverse different areas within a modern Mesoamerican metropolis, and encounter all sorts of characters to uncover ancient secrets. However, sometimes the truth is best left forgotten. Aztec Forgotten Gods soars onto Nintendo Switch autumn 2021. 안녕하세요. 사우스포 게임즈 대표 박상우입니다. 스컬 더 히어로 슬레이어는 로그 요소가 가미된 액션 플랫포머 게임입니다. 저희 스튜디오는 대한민국 전남대학교에 있는 게임 개발 동아리에서 탄생하였습니다. 어릴 적부터 액션 플랫포머 게임에 빠져 살았던 꿈 많은 청년들은 대학교 동아리에서 만나 팀을 이루었고 여러 시행착오 끝에 스컬을 완성했습니다. 세상을 구하기 위해 수많은 몬스터와 마음을 무찌르는 용사와 같은 판타지 클리셰도 재밌지만 그 반대는 어떨까요? 이제 곧 불멸의 최악체 몬스터 스켈레톤의 영웅담이 시작됩니다. Pixelar es muy bonito. Qué guapo, tío. Este lo esperaba yo con ganas. O anúnciamelo para hoy, vamos. Me lo gozo de una manera, una pinta. Qué guapo, tío. Esto sí que vale la pena. Guau, está súper interesante. Skull the Hero Slayer is a 2D fast-action roguelite where you take on an entire army to rescue your king. And the best part, to progress in the game, you'll need to swap abilities, which is done by swapping heads. With 90 playable characters, I mean heads, each with their own special abilities, plus numerous items and upgrades, there are certainly enough possibilities here to make your head spin. So get ahead, literally, in Skull the Hero Slayer, launching on Nintendo Switch, summer 2021. We're nearing the end of today's showcase. Before we go, there are several more indie games we'd like to show you. Please, take a look.
¿Qué acabo de ver yo ahí? House of the Dead Remake. Un momento, un momento. Coño, eso sí que no me lo esperaba, Hostia, qué bueno. Ready to start your next indie adventure on Nintendo Switch? Head on over to Nintendo eShop or our website for our Indie World sale, available shortly after this presentation. Woo! That's all for today's Indie World Showcase. We hope you're looking forward to these games. On behalf of everyone at Nintendo, we'd like to thank our talented community of partners and developers for bringing their games to Nintendo Switch. And thank you to all of our amazing fans for tuning in. See you next time. We spoke too soon. We actually have one more game to show you. No va a ser Simpson. No es Simpson. Welcome, welcome. First, we're gonna have a little fun tonight, folks. Residents of Covina have reported strange interruptions in their radio broadcast over the phone. Form 1, I need visual confirmation of the clouds above Edwards Island. Over. Riley, come in, Riley. Can you hear me? Riley? Riley, are you there? Vale. Ni me va ni me viene, me da igual. A nivel personal. Le doy un 5. A nivel personal yo le doy un 5. No está mal, hay que decirlo, han habido títulos bastante interesantes, pero yo le doy un 5, tío, no... ¿Qué va? Muchos juegos a mí no me convencen, pero hay una cosa... ¿Dónde estás, tío? ¿Qué coño era eso de House of the Dead? ¿Qué coño era esto? O sea... ¿Qué coño? A ver si lo encuentro. Espérate, a ver si lo encuentro. Mira, mira, mira. House of the Dead Remake. Para este año. O sea, el remake del primer juego. Hostia puta, tío. No me lo esperaba, Qué bueno, tío. Pero muy bueno, A ver. ¿Hay un tráiler de esto? ¿Y por qué esto no lo han sacado ya directamente? Posiblemente lo mejor de la presentación. El juego de Dead. Shurian! I must compliment you. Hostia, como mola. I didn't think you could make it this far. Pues este lo esperaba con muchísimas However, this is it. Este lo esperaba con Let's see how good you really are. Qué bueno, tío. Wow, este le tenía muchísimas ganas. Al remake de House of the Dead. Pues muy bueno, tío. Yo le doy un 5. A nivel personal. O sea, como presentación, yo le doy un 5. Podrían haber hecho algo mejor y es como que al final se ha quedado en algo de decir esto que es, tío. Pero bueno. Nada más, gente. Un saludo a los que habéis estado aquí en directo, los que os habéis pasado y demás. Y nada, mañana antes de las 12 nos veremos para Resident Evil Showcase. Nos vemos al siguiente.